28 de febrero de 1994, Gloucester, Inglaterra. Cae la tarde y hace frío, pero el descubrimiento hiela aún más la sangre de los policías. El cuerpo desmembrado de una joven aparece en uno de los tantos pozos que habían cavado. Estaba envuelto en una bolsa de basura. Era Heather West. Había sido abusada, torturada y mutilada. El jardín de su casa fue el lugar en el que hallaron el cadáver. Los criminales fueron sus propios padres. Esta es la historia de Freddie Ross West, una historia que te dejará helado. Frederick West llegó al mundo el 29 de septiembre de 1941. Nació en el seno de una familia de granjeros, sin demasiados recursos. De niño casi no fue al colegio y apenas aprendió a garabatear algunas frases simples. Fred fue el segundo de 6 hermanos, pero él era el favorito de Daisy, su madre. Detestaba la vida rural. Levantar la cosecha de estación representaba lo peor para él, pero de eso vivían, y más allá de la protección materna, estaba obligado a hacerlo. Pasó su adolescencia robando en las tiendas del pueblo y a los 15 años huyó de casa. La aventura duró poco y luego de un mes de vivir en la calle, sin agua ni alimentos, volvió a su hogar. Allí lo esperaban de nuevo, un padre alcohólico que lo golpeaba y como única enseñanza solo repetía: haz lo que quieras, pero que no te atrapen haciéndolo. Y una madre abusiva que, según Fred, lo había iniciado en el sexo a los 12 años y le había hecho vivir las peores experiencias, incluso hasta con animales. Años después, en 1961, Kitty, la menor de los West, confesó que el joven la obligaba a tener relaciones con él durante varios meses. Con solo 13 años, había quedado embarazada. Fred no lo negó y a pesar de que el caso llegó a juicio, fue sobreseído porque la niña dio marcha atrás en su denuncia. Con el rechazo de gran parte de su familia, dejó atrás Much Markle y su vida se transformó en un largo deambular por las diferentes ciudades de Gloucestershire. Fanfarrón y vulgar, no dejaba de alardear de sus conquistas y logros. Sin embargo, pocos tomaban en serio a ese aldeano rudo que recurría a las cantinas. Lamentablemente, algunas mujeres le creían, lo veían encantador y caían en sus redes. Una de ellas fue Rena Costello, una joven trabajadora sexual de 21 años que estaba embarazada de un chofer de omnibus pakistaní. Ella se enamoró profundamente, lo amaba como pocas veces había amado a alguien. En ese tiempo, Fred manejaba un camión de helados, adoptó a Charmaine, la hija que ella esperaba, y se casaron en Ledbury el 17 de noviembre de 1962. Ese día, el destino de Rena quedaba marcado de manera trágica. En julio de 1964 nació Annie Mary, la primera hija de la pareja. Vivían en una casa rodante, mudándose permanentemente en busca de trabajo. Rena hacía lo que podía para criar a sus hijas lo mejor posible, pero era difícil. Fred era agresivo, las dejaba encerradas cuando él salía, las golpeaba y maltrataba. Años después, él admitió tener muchos amoríos durante ese tiempo. Cuando ella descubrió estas continuas infidelidades, comenzó un romance con otro hombre llamado John. Fred West comenzó a abusar de Charmaine, su pequeña hijastra, y obligaba a Rena a prostituirse para completar los escasos ingresos familiares. Para escapar de la violencia doméstica, con dolor, la mujer tuvo que dejar a sus hijas y escapó hacia Escocia. Él estuvo solo por poco tiempo. Pronto empezó una relación con Annie McFall, la niñera de sus hijas. Tenía 18 años. Ella fue la primera víctima de la que se tiene registro. Era el año 1967. La joven estaba feliz y embarazada de 8 meses, pero Fred no quería más hijos. Por eso, rápido y sin culpa, se deshizo de lo que le molestaba. Le quitó la vida, le amputó 2 dedos de los pies y las manos, le sacó el feto del vientre, las enterró juntas en un descampado en Fingerpostfield. Sus restos fueron encontrados en 1994. El 29 de noviembre de 1953, en Devon, nació Rosemary Letts. Sus padres padecían una enfermedad mental y la gestación había sido difícil. El tratamiento de electroshock para enfrentar la depresión que recibió su madre, Daisy, embarazada, podría haber causado una lesión prenatal que hizo que Rose tuviera bajo rendimiento en la escuela y protagonizara frecuentes episodios agresivos en la niñez. En su casa, la situación siempre era difícil. Su padre, esquizofrénico y paranoico, solía tener un comportamiento violento. Para las mujeres se convirtió en una presencia terrorífica y autoritaria, tanto que su madre finalmente abandonó el hogar familiar y se llevó a la niña con ella. Pocos años después, en plena adolescencia, Rose decidió volver a vivir con su padre. Era una manera de evitar los límites que le ponía Daisy a su rebeldía y las relaciones complicadas que solía encarar. Siempre se vinculaba con hombres mayores.
Apenas la vio en la parada de minibús, se dio cuenta, eran tal para cual. De inmediato Fred reconoció en Rose una mujer perfecta. Era tan sádica y perversa como él, le gustaba ser promiscua y gozaba de ser vista mientras tenía sexo. A las pocas semanas de conocerse, ella dejó su trabajo como vendedora en una panadería y se convirtió en la niñera de Charmaine y Annie Mary. Bill y Daisy Letts desaprobaron la relación desde un comienzo. Tras su denuncia a los servicios sociales, Rose fue enviada a un hogar para adolescentes en Cheltenham. Solo podía salir los fines de semana para visitar a sus padres. Nunca los vio. Se encontraba con Fred. En cuanto cumplió los 16 años, se fue a vivir definitivamente con él. El 17 de octubre de 1970 tuvieron a su primera hija, Heather Hahn. Unos meses después, Fred cayó preso por unos robos menores. Sola al cuidado de 3 niñas, Rose golpeaba y maltrataba salvajemente a las 2 mayores. A Charmaine, que a pesar de su corta edad ya la enfrentaba, Rose le quitó la vida. Cuando llamaron del colegio para preguntar por qué había faltado a clases la última semana, aseguró que se habían mudado con su madre. Nadie nunca intentó saber más. A poco tiempo, cuando Rena volvió a ver a sus hijas, esta vez Fred, quien sacó provecho de la ocasión para sacársela de encima, la estranguló y le cortó los dedos de las manos y los pies antes de enterrarla en el mismo lugar en el que había sepultado a su primera víctima. En 1972, los West dieron 2 grandes pasos. El primero, a mediados de enero y sin ningún testigo, se casaron. Rose estaba embarazada de nuevo y en junio nació la segunda niña. Luego se mudaron al 25 de Croswell Street, una céntrica calle de Gloucester. Les encantaba la residencia y luego de alquilarla un tiempo, finalmente la compraron, siempre con aspecto abandonado. Lo que sucedió entre las paredes de esa casa fue tan espantoso como su siniestro aspecto exterior. Allí fue donde la pareja concretó por casi 25 años sus planes más sádicos. Ese fue el lugar de martirio y muerte de muchas mujeres, incluso de sus hijas. Para poder sostener los gastos, alquilaban alguna pieza de la planta superior. Allí mismo, Rose tenía una habitación propia en la que se vendía a los hombres y a mujeres. Fred no solo era encargado de buscarle clientes, sino que con frecuencia participaba en los actos, como en tríos y orgías. Los West tuvieron más hijos. Después nacieron Stephen, Lois, Barry, Rosemary y Luciana. Los niños eran tímidos y miedosos, asistían de manera irregular al colegio. Habían crecido con la idea de que el mundo exterior era malo y que lo mejor era estar en familia, adentro de esa espantosa casa, en la que eran golpeados y forzados a vivir situaciones impensadas para su edad. Todas las chicas lo hacen. Tienes suerte de tener un padre como yo, le dijo a Annie Mary. La pequeña tenía 8 años cuando Fred y Rose la llevaron al sótano de la casa. Ella la desvistió bruscamente y él abusó de ella. Esa fue solo la primera vez de una horrenda práctica que se extendió por años, siempre con la amenaza latente y la prohibición de contarlo. Además de esclavizarla con tareas domésticas agotadoras, Rosemary también abusaba de su hijastra a los 13 años. Ella debía decir que tenía 16, la prostituyó y la llevó a trabajar con ella en el cuarto de arriba. El interés de Fred por sus hijas nunca decayó. Por eso, cuando Annie Mary logró escapar de ese tormento y se fue a vivir con su novio, su atención recayó de inmediato sobre Heather y Mae. La mayor no solo se resistía a los abusos, sino que le contó a una amiga lo que estaba sucediendo en la casa. Eso era imperdonable. El 19 de junio de 1987, sus padres le quitaron la vida, la cortaron y la enterraron en el jardín de la casa. Stephen, su hermano, tuvo que cavar la tumba. El horror también se extendió más allá del círculo familiar. A fines de 1972, Caroline Owens, la niñera de 17 años que cuidaba a sus hijos, fue abusada y retenida contra su voluntad por los West. Por suerte, antes de que le quitaran la vida, pudo escapar y hacer la denuncia ante la policía. En el juicio, Fred le dijo al juez que ella había dado su consentimiento para mantener relaciones. La adolescente estaba tan choqueada que no pudo dar su testimonio. En 1973, Carol Cooper tenía 15 años, Lucy Parkinson, de 21 años, una en junio y la otra en diciembre. Ambas fueron secuestradas por los West mientras esperaban en la parada de omnibus. Pero también fueron víctimas Juanita, Shirley Robinson, Allison, Linda, Teresa y Shirley Hobart. Algunas habían rentado habitaciones en la casa, otras habían trabajado como niñera de sus hijos. Todas eran muy jóvenes, todas tuvieron el mismo final. Después de brutales ataques sexuales, Fred y Rose le quitaron la vida, desmembraron y enterraron en el sótano. En mayo de 1992, Fred abusó repetidamente de una de sus hijas, una niña de 13 años. Rose no solo era su cómplice, sino que en una ocasión hasta grabó el abuso. Angustiada, la chica le contó a una amiga el flagelo por lo que estaba pasando. La amiga se lo contó a su madre y la madre hizo una denuncia anónima. Finalmente, la policía inició una investigación
violación. Los 5 hijos menores fueron entregados a hogares de guarda de inmediato y Fred West detenido por violación. En la casa, los agentes hallaron cientos de videos prohibidos protagonizados por Rose. Lo que mostraban las imágenes superaba toda comprensión. Sin embargo, antes del fin de año, el hombre ya estaba de nuevo en casa. La presión de Rose a los niños para que callaran tuvo su efecto, debido a las contradicciones que presentaron sus testimonios. En 1993, el juez decidió no llevar adelante el caso. Todo volvió a la normalidad. Fred retomó su trabajo y la pareja volvió a tener la custodia de los hijos. Mientras tanto, la policía seguía investigando la desaparición de Heather. No había registros de que estuviera viva. Además, una broma que hacían los niños, Heather está en el sótano, les había llamado la atención. El 24 de febrero de 1994, grupos de efectivos con picos y palas llegaron a Croswell Street. 4 días más tarde, apareció el cuerpo de Heather. Para ese entonces, Fred ya había confesado que la había asesinado. En las siguientes jornadas, la policía encontró más restos, 9 mujeres en total. Él se declaró culpable y sostuvo que Rose no había participado. Ella siempre dijo ser inocente. El 30 de junio de 1994, un tribunal de Globe Center condenó a Fred por haber cometido 11 asesinatos y a Rose por haber cometido 9. El 1 de enero de 1995, Fred West aparentemente se había ahorcado sobre el piso de su celda. Dejó una nota. Al pie había dibujado una lápida en la que escribió: en el recuerdo amoroso, Fred West. Rose West descansa en paz donde no hay sombra y cae en perfecta paz a la espera de Rose, su esposa. Rose West continúa en prisión. En 1996, la casa de 25 Cromwell Street fue demolida. Hoy, nada queda de aquella casa del horror, solo una leyenda negra de locura, abusos y muerte. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbete para más casos y nos vemos en la próxima historia.